Hola a todos, soy Diego de Ingenio Empresa y en esta ocasión te voy a enseñar a cómo crear una tabla de contenido de manera automática en Word. Lo primero que quiero que identifiques es el panel de estilos y dentro del panel de estilos vas a encontrar unas opciones que mencionan título 1, título 2 y título 3 en la mayoría de las veces. A veces no aparece, pero cuando empiezas a seleccionar título 1 y título 2, el título 3 va a aparecer. Entonces quiero que en tu documento identifiques cuáles son título 1, cuáles son título 2 y cuáles son título 3. En este caso, introducción es un título 1 y quiero que sepas que puedes colocar el cursor en cualquier parte de la palabra y el título 1 se va a aplicar. Esto quiere decir que si de alguna manera el título está conectado con el párrafo, también se va a transformar el párrafo. Esto a veces ocurre en algunos documentos que uno se encuentra, donde cuando uno le da vista y le da panel de navegación, esto está lleno de párrafos de texto y es un desorden realmente. De acuerdo, entonces introducción es un título de primer nivel, justificación también lo es, igualmente objetivos. Ya si hablamos de objetivo general, el objetivo general se desprende del apartado de objetivos, por lo tanto es un título de nivel 2, lo mismo que objetivos específicos. Luego llegamos a marco teórico, título de primer nivel, aspecto del marco teórico es un título de segundo nivel y el subaspecto del marco teórico se desprende de aspecto del marco teórico, por lo tanto es un título de tercer nivel. Método, título 1, presentación y análisis de resultados, título 1 y conclusiones, título 1. Antes de generar tu tabla de contenido e incluso antes de crear tu documento, es pertinente que lo pienses para trabajos de grado. Es conveniente que definas cuál va a ser el formato de tus títulos. Entonces, por ejemplo, en título 1 no queremos que sea ese formato, entonces damos clic derecho, modificar. Acá estamos modificando título 1, quiero que no sea calibre light, sino que sea, por ejemplo, Arial y que conserve un color negro, que se encuentre centrado, que el espacio entre el párrafo anterior y el párrafo siguiente sea medio, y aquí hay otra serie de características o modificaciones que podemos realizar. Entonces vamos a añadir numeración, vamos a decirle aquí que me ponga una numeración y listo. Fíjate entonces que la modificación que hice aquí se aplicó de manera automática en todo el documento, eso nos ahorra bastante trabajo. Lo mismo podemos hacer con el título 2, vamos a decirle a título 2 que se pinte de negro únicamente, que cambie el color, el tipo de letra. Y finalmente el título 3 exactamente lo mismo y que también sea Arial. De acuerdo, ya tenemos todo para generar nuestra tabla de contenidos. Dejamos un espacio, nos vamos a referencias y clicamos en tabla de contenido. Word nos ofrece por defecto 3 opciones. Podemos descargar más tablas de office.com o de otros portales de internet. Vámonos con la primera opción y con esto ya tienes tu tabla de contenido. Algo más que podemos hacer es numerar los demás títulos de nivel. Podemos hacerlo a través de muchas opciones, por ejemplo aquí clic derecho y modificar en título 2 y en numeración, o podemos definir, si clicamos aquí, definir nueva lista multinivel. Realmente cuando yo lo he hecho, a veces obtengo el resultado, a veces no lo tengo, a veces se vuelve un dolor de cabeza. Lo prefiero hacer de manera manual, de tal manera que si estamos en el título 3 de objetivos, título 1, perdón, título de primer nivel que es objetivos, y aquí estamos hablando de un título de segundo nivel, le demos 3 punto, listo, y acá objetivo general 3.2 objetivos específicos. Estamos haciendo de manera manual, pero realmente de manera manual suelo obtener mejores resultados que de manera automática. Nos vamos a tabla de contenido, le damos actualizar tabla, le decimos que actualizar toda la tabla y ya tenemos nuestra tabla de contenido con las páginas respectivas y los títulos con la sangría puesta.